Año 2020. Un nuevo tipo de coronavirus se expande rápidamente desde la ciudad de Wuhan hasta los confines del globo. La situación es catastrófica y, tras meses de confinamiento, por fin podemos salir a la calle. El virus sigue ahí. Puedes contagiarte en cualquier momento y las consecuencias económicas están siendo bestiales. Es entonces cuando lo recuerdas. A toda esa gente vestida de bata, a todos esos expertos que en su momento te decían que esto no sería más que una simple gripe y que ahora no dejan de intentar convencerte para que te quedes en casa. Sigues pensando y te das cuenta de que tus libertades han sido recortadas, de lo manejable que han conseguido volverte. Se trata de un plan para implementar un nuevo orden mundial, del cual los sanitarios y los políticos siempre han formado parte, y que finalmente está comenzando a dar sus frutos. Dicen estar desarrollando una vacuna, pero realmente el virus ni siquiera existe. Si estábamos tan jodidos, ¿por qué le restaban tanta importancia? Nos quieren sumisos y silenciosos. Pero vamos a ver. ¿Se puede saber cómo narices hemos llegado a esta situación? No, en serio, amigo negacionista, es bastante, pero bastante más complicado que todo esto. Evidentemente, y a poco que sepamos un mínimo de microbiología, resulta bastante factible pensar no solo que los virus existan, lo cual a día de hoy creo que es una obviedad, sino que un coronavirus o cualquier otro tipo de virus haya podido mutar de forma natural hasta poder infectar al ser humano. De hecho, se ha demostrado que las medidas de seguridad propuestas son efectivas y lógicas. Y de hecho, en el caso de desarrollarse una vacuna funcional, esta produciría un decrecimiento de la peligrosidad del virus de forma paulatina, hasta que finalmente pudiésemos incluso llegar a erradicarlo. Sin embargo, nuestro amigo negacionista tiene un punto de razón, y es que ¿cuántos de vosotros, así como a mediados de febrero, no fuisteis a la farmacia y os dijeron que esto pasaría como una especie de gripe fuerte? O que no necesitabais mascarillas, que con un simple lavado de manos valdría. Y en el caso de los sanitarios, ¿cuántos de nosotros pensamos realmente que se le estaba dando demasiada coba a una enfermedad con sintomatología gripal? Que no era para tanto. Porque yo, muchas personas que conozco y profesionales a los que personalmente admiro y que me consta que son buenos profesionales, sí que lo hicimos. Ahora nos exculpamos diciendo que no se podía prever, que no sabíamos nada sobre el virus. Pero entonces, ¿por qué actuábamos de forma tan categórica? Como si estuviésemos realmente seguros. ¿Realmente no se sabía nada del virus? ¿Hubo algún desencadenante que propiciase un aumento en la velocidad de contagio? ¿Se pudo hacer algo para evitarlo? Para responder a estas preguntas será necesario que nos remontemos al origen de la enfermedad, en diciembre de 2019, y hagamos un seguimiento de la misma hasta el 13 de marzo de 2020, momento en el cual se declara el estado de alarma en España y por fin la población comienza a concienciarse. Si bien la mayoría de los estudios que vamos a mencionar coinciden con que el virus comenzó a propagarse a finales de diciembre, el más reciente de todos ellos se publicó el 3 de enero de 2020, donde el Journal of Travel Medicine alertaba sobre una neumonía de etiología desconocida originada en Wuhan, con potencial de propagación internacional por vía aérea, y en el cual ya se reportaban casos de pacientes con SARS, es decir, síndrome respiratorio agudo severo. Apenas una semana después, el periódico El Mundo retransmitía la misma noticia por nuestro país. Pasa otra semana y el 16 de enero la revista Science publica un artículo en el que, poniendo siempre de manifiesto la hermeticidad de China a la hora de ofrecer datos concisos, se confirma que aquella neumonía originada en Wuhan es producida por un nuevo tipo de coronavirus, que posteriormente se conocería como SARS-CoV-2. Pero su letalidad está muy por debajo de la del SARS que pasó China en 2002. Va pasando el mes,
Se confirma que la transmisión del coronavirus se da de humano a humano y se consigue secuenciar parte del genoma, que muestra gran similitud con el de otro tipo de beta-coronavirus. El 31 de enero, y para cerrar bien el mes, aparece el primer positivo en la isla de La Gomera. La prensa recalca la escasa letalidad del virus y cómo en España no pasaremos de un par de casos diagnosticados. Hasta aquí todo bien. Vamos obteniendo información, pero es cierto que aún nos queda bastante como para poder llegarnos a imaginar la que se nos iba a caer encima. Sin embargo, agárrate el asiento, porque viene febrero y con él un montón de curvas. El 9 de febrero de 2020 se relaciona por primera vez la carga viral con la probabilidad de desarrollar SARS y daño pulmonar, mostrando una alta correlación entre ambos. Este descubrimiento podría, meses más tarde, explicar en parte por qué existen sujetos sanos y jóvenes que cursan con cuadros graves de la enfermedad. Se proponen tratamientos con cloroquina, remdesivir, que actualmente parece estar dando buenos resultados, y combinaciones de ritonavir con lopinavir. También comienza a surgir información detallada de la alta capacidad de transmisión del coronavirus, bien sea poniendo de manifiesto su capacidad para resistir durante horas en superficies inertes sin desactivarse, aumentando el riesgo de transmisión indirecta mediante fómites, la baja carga viral necesaria para que la enfermedad se desarrolle e incluso la preocupación que despierta la transmisión por parte de individuos asintomáticos y que tantos quebraderos de cabeza ha provocado a lo largo de la pandemia. Por otro lado, el Mobile World Congress de Barcelona se cancelaba y a final de mes registrábamos los primeros casos dentro de la península. La prensa española era optimista, proponiendo la posibilidad de acabar con el brote de forma definitiva, o incluso publicando artículos en los que se seguía comparando la enfermedad con una gripe, y cuyo titular hacía referencia a la escasa virulencia de esta en infantes. Llegamos a marzo y solo por la banda sonora, alguno ya puede empezar a prever la que se nos va a caer encima. Bueno, por la banda sonora y porque ya lo hemos vivido y marzo fue un desastre, pero ya me entendéis, nunca está de más recordarlo. El mes comienza fuerte, pues en su primer día se estrena el polémico programa de Cuarto Milenio en el que Iker Jiménez alertaba de los peligros del virus y de por qué las mascarillas eran necesarias. El 3 de marzo nuestro ministro de Sanidad dio una conferencia sobre el coronavirus donde contabilizaba los casos que había, en qué zonas se concentraban y cómo se jugarían los partidos de fútbol de aquel fin de semana, en el caso de que algún equipo proviniese de una zona de riesgo. El día 5 se canceló el Infarma, el 6 se levantaron muros metálicos en los barrios de la ciudad china de Tianjin, y el 7 se publicó la famosa noticia en la que Fernando Simón proclamaba que no se esperaba una afluencia masiva de personas en la manifestación del 8 de marzo. ¿Y qué queréis que os diga? Finalmente, ese mismo día se manifestaron tan solo en la ciudad de Madrid 120.000 personas, que sumadas al resto de manifestaciones que se celebraron en todo el país, a las 9.000 personas que se reunieron a puerta cerrada en el Palacio de Vistalegre y a los que asistieron a los partidos de fútbol que también se jugaron ese fin de semana, se generó el caldo de cultivo perfecto para que tan solo unos días después se publicasen titulares como estos. El número de casos por coronavirus se multiplicó exponencialmente, la situación estaba completamente fuera de control y finalmente el 13 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma. Ahora toca la que probablemente sea la parte más complicada del vídeo, al menos para mí, ya que creo que a los sanitarios nos toca hacer autocrítica. Y tampoco quiero decir que lo hemos hecho mal y punto, ¿no? Quiero que sea una crítica constructiva y que aprendamos de nuestros errores para no volverlos a cometer, ya que creo que es algo bastante importante. Debemos transmitir cierta confianza que yo creo que en estos meses se ha perdido un poco. Personalmente creo que en febrero sí que existía información suficiente como para poder formarnos una impresión bastante acertada de lo que sería más adelante la pandemia, a poco que hubiésemos investigado algo más, ya que todos los artículos científicos que he mencionado anteriormente son publicados por esas fechas. En este punto sí que quiero hacer algunas distinciones. La primera y más obvia, si me estás viendo, doy por hecho que no necesariamente tienes que ser sanitario, por lo tanto hay ciertos conocimientos
que no tienes por qué tener, que además tampoco es tu obligación tener, porque no te quieres dedicar a esto o no te estás dedicando a esto en este preciso momento y no has tenido ese tipo de formación. Bien, en ese caso yo entiendo que no te vayas a buscar artículos científicos profundos sobre un tema concreto para estudiar una enfermedad, una patología o algún problema sanitario de cualquier índole, ¿no? Sí creo que deberías tener cierta información por parte de los medios de comunicación, no como algo obligatorio, pero la educación sanitaria siempre viene bien. Por lo tanto, me parece estúpido echaros prácticamente cualquier cosa en cara. Sin embargo, un sanitario tiene la obligación de preservar la salud de la sociedad y para conseguirlo tiene que estar bien informado al respecto. Al fin y al cabo, el coronavirus está siendo una pandemia a nivel global. También en su momento fue el ébola, el VIH, las resistencias a los antibióticos. Todos estos temas yo creo que son temas que, independientemente de en qué sector de la sanidad estés trabajando o cuál sea tu especialización, son temas que tienes que controlar en mayor o menor medida. Y aquí existen varios problemas. El primero y más obvio es que gran parte del personal sanitario no estaba informado. Otro problema es que aquel personal sanitario que sí que había encontrado información, la encontró en sitios que han demostrado ser un auténtico desastre en esta pandemia, como algunos medios de comunicación o algunos organismos oficiales. O sea, yo creo que ha quedado bastante de manifiesto que menos para informarte correctamente de estos problemas emergentes de salud que buscar directamente papers de investigación científica o de divulgación. Y por último, destacar que todos estos sanitarios, desde los que estaban desinformados como aquellos que habían encontrado información pero era una información errónea o tal vez demasiado optimista comparado con lo que se nos iba a venir encima y para nada real, todos estábamos cegados por una especie de pensamiento superior que nos hizo pensar que teníamos la razón absoluta y así se lo transmitíamos a los pacientes de una forma que nos ha hecho quedar muy en evidencia y que de hecho yo creo que en parte es responsable de este movimiento negacionista que ha surgido en los últimos tiempos y que bueno, se sigue manteniendo y sigue causándonos problemas de vez en cuando. Y ya está, os dejo con el Edu emocionado que siga contando sus movidas. Una actitud de soberbia que no nos podemos permitir, porque creo que tenemos que ser el sector más claro. Nosotros tenemos que ser completamente científicos en todos nuestros aspectos. O deberíamos serlos, deberíamos ser una fuente de confianza, no deberíamos generar ningún tipo de duda en las personas que se dirijan a nosotros. Y creo que con esta pandemia, parte de esa credibilidad la hemos perdido. Es algo que me preocupa. En el caso de que no seas sanitario, lo primero de todo, quiero pedirte disculpas. En ningún momento esto ha sido una especie de complot o conspiranoia, ni mucho menos. Simplemente pensábamos que, pensar que se estaba colapsando el sistema sanitario en aquel momento y que había personas que realmente necesitaban las mascarillas antes de que supiésemos la que se nos caía encima, como pacientes oncológicos o inmunodeprimidos. Intentaremos estar más informados. Es muy importante que la población no sanitaria tenga formación sanitaria, porque si no, puedes acabar volviéndote terraplanista, antivacunas o negacionista del coronavirus, que no sé cuál de las tres cosas es peor, y puedes acabar poniendo al resto de la sociedad en peligro. Así que muchas gracias por estar aquí. De hecho, si te ha dado curiosidad, quiero que sepas que si este vídeo tiene mucha repercusión, me comprometo a hacer un vídeo hablando de el SARS, el MERS y el coronavirus como tal, y las diferencias que tienen con la gripe, que puede quedar muy interesante. Y nada más, yo soy Edu, del Veneno de la Serpiente. Espero que le des a like si te ha gustado el vídeo, que lo compartas con todos tus amigos, que te suscribas si no te has suscrito ya y que me dejes tu opinión en los comentarios, que además este vídeo ha sido relativamente polémico. Recuerda que la toxina del tejo en pequeña cantidad
puede curar el cáncer, ya que es en la dosis donde radica el secreto de la medicina. Un saludo. Bueno, ¿tú cómo crees que ha quedado esto? ¿Demasiado serio, tal vez? Yo veo bien. Buah, una cervecita